Sección 1, la derivada. Y acá mostramos las capacidades terminales del curso. Como sabemos, es representar funciones en forma gráfica utilizando la derivada, ¿no? Utilizando conocimiento de derivada, utilizar conocimiento de derivada para analizar situaciones en ciencia y tecnología, ¿no? O sea, interpretar resultados, aplicar conocimientos de integrales para el cálculo de áreas y volúmenes en situaciones de ciencia y tecnología con orden y precisión. Acá vamos a aplicar las integrales, ¿no? Y por último, las probabilidades, ¿no? Calcula la probabilidad de ocurrencia de un evento utilizando conocimiento de distribución normal, ¿no? Las dos primeras capacidades están relacionadas a derivadas, la tercera capacidad a integrales y la cuarta capacidad a probabilidades. Bien. Entonces, como saberes previos, ¿no? Pues necesitamos conocer bien lo que son operaciones combinadas con números reales, ¿no? Simplificación, racionalización y todas las expresiones algebraicas. La parte algebraica, ¿no? Hay que manejarla bien, ¿eh? La pendiente de una recta y la ecuación de la recta tangente, ¿no? A la gráfica de una función. En general, necesitamos conocer lo relacionado a recta, a la línea recta, ¿no? También ver lo que son funciones, límites y continuidad de una función. Bien. A ver, les presentamos el siguiente problema para una reflexión sobre lo que conocemos, ¿no? Y lo que deberíamos conocer para resolver este problema. Dice, cierto equipo pesado se deprecia, o sea, se devalúa, de tal manera que su valor después de T años es Q de T igual a 20.000 por E a la menos 0.4 por T dólares. Dice, ¿cuál es el valor que tendrá la máquina dentro de 5 años? ¿A qué razón cambia el valor de la máquina con respecto al tiempo después de 5 años? ¿No? ¿Qué representa el signo en la respuesta anterior? O sea, acá. A ver, lo primero que debemos notar acá es determinar las variables, ¿no? Notar las variables que están utilizándose en el problema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué variables utilizamos? Utilizamos la variable t, que es la variable independiente, ¿verdad? T representa los años. Y Q representa el valor que va teniendo el equipo pesado, ¿no? Y está expresado en dólares. Ahora, con lo que nosotros conocemos hasta ahora, ¿podremos responder a las 3 preguntas o solamente alguna de ellas? O más específicos, ¿podemos resolver o responder la pregunta A? ¿No? ¿Cuál es el valor que tendrá la máquina dentro de 5 años? ¿Sí? Con lo que conocemos hasta ahora, ¿no? O con lo que sus conocimientos previos que tienen, ¿podrán responder la segunda pregunta? ¿A qué razón cambia el valor de la máquina con respecto al tiempo después de 5 años? Ahora, la A y la B es la misma pregunta, ¿no? Ambos hablan en los 5 años, ¿no? ¿Qué está pasando en los 5 años? Será la misma pregunta. Ahora, si resolvemos la B, el signo que sale acá, ¿qué va a representar? Entonces, reflexionemos unos momentos, ¿no? Y veamos si con nuestros conocimientos que tenemos hasta ahora, ¿qué podemos responder de acá, ¿no? Bien. Entonces, para dar las herramientas necesarias para responder a la pregunta, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos. En realidad, con lo que conocemos hasta ahora solamente podemos responder la A, ¿no? Que simplemente es un reemplazo de t igual a 5 acá y con eso podríamos responder, ¿no? La B necesitamos conocer conceptos, ¿no? En particular necesitamos el concepto de derivada, ¿no? O de razón de cambio instantáneo. Bien, bueno, el logro de la sesión, ¿no? Es que vamos a resolver ejercicios y problemas de derivadas empleando la definición, ¿no? Es decir, usando límites, propiedades de derivadas y regla de la cadena. Bien, comencemos. Pendiente de la recta tangente. Observemos la imagen, ¿no? Como ustedes ven, acá tenemos una imagen, ¿no? Plano cartesiano, el eje X, el eje Y, la función, ¿no? Y igual a f de X, que está graficada con la línea roja, ¿no? Y si observan acá, tenemos 2 puntos fijados, ¿no? Tenemos este primer punto, cuyas coordenadas son x0 y f de x0, ¿correcto?
A este x0 lo agregamos un h cualquiera, ¿no? Entonces al x0 le sumamos h y nos va a dar este valor que está acá, que será x sub 0 más h, ¿no? Muy bien. A este valor tiene su imagen, ¿no? Acá que será f de x sub 0 más h, ¿no? Y el punto será este. Este es el punto fijo, ¿no? Este es el punto fijo, porque al x0 estamos sumando h. Bien, por estos dos puntos que vemos acá, por el punto azul y por el punto verde, trazamos una recta. ¿Correcto? La recta secante se llama. Muy bien. Entonces, para esta recta secante que está ahí, podemos determinar su pendiente de esta recta secante. Ahora, recordemos cómo se calcula la pendiente de una recta, ¿no? Para calcular la pendiente de una recta necesitamos los puntos, ¿verdad? Y ahí está la formulita, ¿se acuerdan? Ah, bueno, acá estaba haciendo unas notaciones con el plumón de acá de la PPT, ¿no? La pendiente se calcula como el cambio en Y sobre el cambio en X, ¿no? Para nuestro ejercicio en particular, ¿no? Podemos decir que este de acá es mi X1, su imagen del X1 es el Y1, este es mi X2, su imagen del X2 es el Y2, que está representado por estos valores, ¿no? Entonces, si reemplazamos, la pendiente de la recta secante será Y2, ¿no? Menos Y1 sobre X2, ¿no? X2 sería esto, ¿no? Menos X1. Acá está X2 menos X1, ¿no? Y si observamos, ¿no? Si observamos, este X0 de acá con este X0 de acá se eliminan, ¿no? Y nos va a quedar, ¿no? Y nos va a quedar, acá está, ¿no? Nos va a quedar que la pendiente de la recta secante es la expresión que vemos acá, ¿no? Acá, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Esta de acá es la expresión de la recta secante. Bien, entonces, observemos acá. Tenemos el punto fijo, cuya coordenada es x0, f de x sub 0, y tenemos el punto verde, cuya coordenada ha salido de al x0 aumentarle un h, que será x sub 0 más h, y cuya imagen es f de x sub 0 más h. Ahora, observemos esto. Recuerden que para esta recta secante tiene su pendiente, ¿verdad? Que la pendiente, si retrocedemos un poquito, va a depender del h, ¿no? Del h, del valor del h. Muy bien. Entonces, si este punto se resbala, este punto verde lo resbalamos, por decir, hasta acá, ya hay dos puntos, ¿no? El punto fijo azul y el punto fijo verde, ¿no? Y por estos dos puntos podemos trazar una recta, ¿correcto? Entonces, estos puntos, este punto verde, ¿qué coordenada va a tener? ¿No? Va a tener acá la coordenada de la abscisa, va a ser x sub 0 más h, pero ya no va a ser el h inicial, sino va a ser un h más pequeño. Quiere decir que a este x sub 0 le hemos sumado un h, pero un h más pequeño, ¿no? Se ha reducido. Esa imagen será la que está acá, ¿no? F de x sub 0 más. De igual manera, si este punto verde sigue resbalando, acá, igual trazamos una recta que va por este punto verde y esta, ¿no? Observen qué va a pasar con la recta secante que va a pasar, la recta secante se va inclinando, se va echando, ¿no? Un poquito, ¿verdad? Y las coordenadas de este punto será otro x sub 0 más h, pero un h más pequeño, ¿no? ¿No? Y su imagen será la que está acá, f de x sub 0 más h. Observen que mientras que el punto verde se va reduciendo, se va resbalando sobre la gráfica, ¿no? El h, que inicialmente era grande, o más, un poquito mayor que el resto, ¿no? Se va reduciendo. Acá será otro x sub h, ¿no? Pero un h con un h más pequeño, acá otro x sub 0 más h con h más pequeño. Y así, este punto sigue resbalándose, ¿no? Acá, y tenemos un x sub 0 más h más pequeño, cuya imagen será f de x sub 0 más h. Ahora, ¿qué sucede si este punto verde se sigue resbalando? ¿Qué va a pasar? Mientras se siga resbalando, vamos a obtener, ¿no? O vamos a darnos cuenta, ¿no? Que el h que vamos teniendo acá,
este h, mientras que el punto se va resbalando, el punto verde se va aproximando o resbalando sobre la gráfica, se va aproximando al punto azul, vemos que el h cada vez se va haciendo más pequeño, ¿no? Se va aproximando a 0, ¿no? Entonces, va a llegar un momento, un instante en que este punto verde, ¿ya? Se va a confundir con el punto azul que está acá. Y la recta secante que pasaba por el punto azul y el punto verde, ya se va a confundir, ya no va a ser exactamente una recta secante, sino se va a confundir con una recta tangente, ¿no? Acá está. Si observan, el punto verde que estuvo por acá, fue bajando, fue resbalando hasta llegar acá, ¿no? Entonces, esta recta secante se fue echando, se fue echando, hasta que llegó a confundirse con una recta tangente, ¿sí? Ahora, esta recta tangente, ¿no? ¿Podemos calcular la pendiente de esta recta tangente? Sí. Ahora, ¿cómo salió la pendiente de esta recta? ¿Recuerdan que acá teníamos pendientes para cada secante y dependía de quién? Del h, ¿no? ¿No? Y si observaban, cada vez el punto se resbalaba, cada vez que el punto resbalaba, el h se hacía más pequeño, ¿no? Entonces, cuando el h tiende a 0, o sea, se aproxima a 0, la recta secante se va a confundir con la recta tangente, ¿no? ¿No? Cuando x es igual a x sub 0. Y podemos decir que la pendiente de esta recta tangente, ¿no? Ojo, que para calcular la pendiente necesitábamos los puntos. En este caso tenemos un punto nomás. Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente de esta recta, no? La pendiente de esta recta tangente lo calculamos como el límite, cuando el h se aproxima a 0, de todas las pendientes de la recta secante. En otras palabras, calculamos como el límite cuando h se aproxima a 0 de esto de acá, ¿no? ¿Recuerdan esto? ¿Quién era? Lo acabamos de ver. Esta es la pendiente de la recta secante. Muy bien. Entonces, la pendiente de la recta tangente se puede calcular como este límite. ¿Sí? Y ya está. Pero ojo, solamente necesitamos un punto nada más para calcular. En los otros casos, para calcular la pendiente de la recta secante, necesitábamos dos puntos. Bien. Bien, ahora sí, damos la definición de derivada. La derivada de una función f en un valor x sub 0, denotada con f' de x sub 0, así miren, cuando vean prima significa derivada de f en x sub 0, se define como, miren, se define como derivada, se define como el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Como es un límite, para que haya derivada, este límite tiene que existir. ¿A qué me refiero? Que en algunos casos, cuando calculas este límite no puede existir, ¿correcto? No se puede calcular. En ese caso sería que no es derivable. ¿Sí? Entonces, observen bien la definición, ¿no? Se parece mucho, ¿no? A una definición que acabamos de ver anteriormente. Bien, entonces se dice que f el derivable en x0, sí, f' de x sub 0 existe, es decir, si el límite existe, ¿no? A este proceso se llama diferenciación o derivación. ¿Sí? Una definición alterna es esta, ¿no? Cuando x se aproxima a x sub 0, ¿no? Se hacen en realidad unos cambios de variables y se llega a esto, pero son equivalentes las definiciones, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver la interpretación geométrica que tiene la derivada, ¿no? Bien, si nosotros observamos, ¿no? Tenemos la gráfica, ¿no? Tenemos la recta tangente, ¿correcto? Tenemos acá un punto. La derivada de una función f en un punto donde x es igual a x sub 0, o sea acá, ¿correcto? Es la pendiente de la recta tangente, ¿no? A la gráfica de la función en el punto x sub 0, f de x sub 0. Bien, como les decía, tenemos la gráfica, tenemos este punto donde su abscisa es x sub 0 y su ordenada es f de x sub 0. Sus dos coordenadas, su coordenada x y su coordenada y. ¿Correcto? Acá son las coordenadas de este punto. ¿Sí? ¿Recuerdan las definiciones anteriores, no? Habíamos visto cómo se calcula la pendiente de esta recta, y ya vemos cómo se calcula la derivada de esta función, ¿verdad? En este valor. Si nos percatamos, ambas son iguales, ¿verdad? Entonces, la derivada de la función f en un valor x sub 0 no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente, ¿no? En el punto donde x es igual a x sub 0.
interpretación geométrica, ¿no? La derivada significa la pendiente de la recta tangente. ¿Mm? Bien, entonces, si en la definición anterior, ¿no?, cambiamos este x sub 0, que era un valor conocido, lo cambiamos por una variable x, ¿no?, una variable en general, obtenemos esta función, esta definición, ¿no? Con esta definición decimos que f' se denomina la derivada de f. Bien, en otras notaciones, con el palito arriba, con prima, con una forma de división derivada de f con respecto a x, también el x acá, ¿no? Derivada con respecto a x. Y así hay distintos tipos de notaciones, ¿correcto? Bien, acá presentamos algunos ejemplos. Dice, calcule la derivada, pero ojo, hasta ahorita no hemos hablado de propiedades ni nada por el estilo, porque vamos a calcular la derivada usando la definición, ¿no? No, la derivada de las siguientes funciones usando la definición. O sea, usando esto de acá, ¿no? Esta parte de acá, usando este señor de acá. Bien, entonces vamos a ver de una función constante, de una función lineal y de dos funciones cuadráticas. Bien, comencemos, ¿no? Recordemos, tengamos siempre en la mano nuestra formulita, ¿correcto? Así se calcula la derivada, ¿no? Muy bien, f de x igual a 8, ¿no? Bien. Veamos, acá tenemos la formulita para calcular la derivada, ¿no? Muy bien. Y de acá, ¿qué conocemos nosotros? ¿Qué conocemos? Si observamos, lo que conocemos acá es que f de x es 8 por la función, ¿no? Ahora, conocemos esto. A ver, observemos, ¿de dónde sale esto? Si este x cambia, acá, si habría un x también cambiaría, pero acá no hay x. Si este x cambia, este valor 8 sigue siendo 8. Para cualquier valor de x, este sigue siendo 8. Entonces, si este x cambia, el 8 no va a cambiar. Quiere decir que si tengo f de x más h, va a seguir siendo 8. Quiere decir que este de acá va a ser 8. Entonces, tendríamos esto, ¿no? Límite de 8 menos 8, ¿no? Así, sobre h. Y sabemos que 8 menos 8 es 0, y 0 entre h es 0, ¿correcto? Y el límite de 0 es 0. Conclusión, la derivada de esta función, o sea de 8, va a ser 0. Ahora, si este de acá fuese, por ejemplo, 10, acá sería 10, ¿correcto? De igual manera, el mismo razonamiento, si este cambia este x, este 10 no cambiaría, entonces acá sería 10 también, y tendríamos 10 menos 10, 0, y límite de 0, 0. Y así, si lo ponemos cualquier número acá, cualquier número, este va a ser el número que consideramos, y acá también va a ser el número que consideramos. Lo que pasa es que estos se van a eliminar, van a ser 0, y se va a seguir el mismo proceso. Conclusión, la derivada de una constante es 0. Constante se llama un número, o algo que no va a cambiar, ¿no? En este caso, 8, ¿no? ¿Sí? O sea, la derivada de una constante es 0, ¿sí? O, mejor dicho, la derivada de un número es 0, ¿no? Si te dicen, por ejemplo, la derivada de 15, 0. La derivada de menos 4, 0, ¿no? La derivada de pi, 0, ¿no? Ya vamos a ver en las propiedades más adelante, ¿eh? Bien, veamos acá otro, la b, ¿no? Nos dan esta función, 5 menos 2x. ¿Esta función de acá les parece conocida? Claro, ¿esta función qué forma tiene? Recuerden el primer ciclo, ¿no? Esta función, ¿qué forma tiene? Esta función tiene la forma, esta forma, ¿verdad? Tiene la forma de una función lineal, ¿verdad? Observando bien, acá el menos 2 juega el papel de m, que es la pendiente, y el 5 juega el papel del b, que es el intersecto con el eje y en la gráfica. ¿Correcto? Si observamos si pensamos un poquito en la gráfica de esta función, es una recta, ¿no? Que decrece porque tiene pendiente negativa. Entonces, recordando un poquito la interpretación anterior, ¿no? La derivada, ¿qué significaba? Significaba la pendiente en la recta tangente. Entonces, acá la pendiente, ¿quién es? Menos 2, ¿no? Su pendiente es constante. Entonces, debemos esperar que la derivada de esta función salga menos 2. Si no sale menos 2, revisar los cálculos. Algo pasó mal, ¿no? Pero eso debemos esperar que salga menos 2. Muy bien. Entonces, escribimos la fórmula que está acá, lo volvemos a reescribir acá y observamos. Esta de acá
¿no? Este señor de acá, ¿lo conocemos, este f de x? Sí. ¿Quién es? Es lo que tenemos acá, 5 menos 2x. Ahora, este de acá, ¿lo conocemos? Aún no, ¿correcto? Ahora, si ustedes observan, a diferencia de la función anterior, ¿no? A diferencia de la función anterior, acá había x y acá no había. Entonces se mantiene el 8. Acá hay x, acá sí hay x. Quiere decir que si este x cambia, este x de acá también va a cambiar. Si este x lo llamas 10, acá también lo vas a llamar 10. Si este lo llamas 50, acá también lo vas a llamar 50. Si a este señor de acá lo llamas x más h, este señor, entonces este señor de acá también debe ser x más h. Por lo tanto, debemos tener esto, ¿no? Si acá está, ya no lo llamamos x, lo llamamos x más h, entonces también acá será x más h. Muy bien, haciendo algunos procesos algebraicos, este menos 2 multiplica al x, de menos 2 multiplica al h, tenemos esto, ¿no? ¿Sí? Ahora ya conocemos ambos términos, ¿no? O sea, ya conocemos este de acá, ya conocemos este de acá, ¿correcto? Que lo acabamos de calcular acá, ¿no? Y si reemplazamos, tenemos esto, ¿no? Recuerden, este de acá viene del f de x más h, y esta parte de acá viene del f de x, ¿no? Viene de este f de x de acá, y esto viene de acá, ¿no? Si hacemos algunos procesos algebraicos, ¿no? Este menos, el menos que está acá, ingresa al menos 5 y este menos con este menos se vuelve más, ¿correcto? El resto copiamos igual, lo único que estamos haciendo es eliminando los paréntesis. 5 menos 2x menos 2h es igual a menos 5 más 2x. Ojo, no olvidar el colocar el menos, ¿ah? Lo que pasa es que si te olvidas el menos, no habrían los paréntesis y solamente considerarías negativo al 5 y te olvidarías de este señor de acá, ¿no? El menos es para todo lo que está acá, ¿no? Para acá y para acá. Muy bien, teniendo eso, entonces vamos a ver quién se simplifica. Si observamos, ¿no? Acá observando esto, se simplifica, acá tenemos un 5 negativo y un 5 positivo, se van. Acá tenemos un 2x positivo y un 2x negativo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda solamente esta partecita de acá sobre h, o sea, nos queda esto, ¿verdad? Y si ustedes observan, esto con esto que se hace, también se elimina y nos va a quedar esto. Límite de menos 2, el límite de una constante sigue siendo la constante, menos 2, ¿no? Conclusión, si vemos los extremos, ¿no? Si observamos los extremos, ¿sí? O sea, f' de x es esto, este es la derivada de f, ¿da cuánto? Menos 2, ¿no? Ahí está. Entonces, la derivada de f es igual a menos 2, lo que habíamos supuesto al inicio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la derivada de una función lineal es el coeficiente del término lineal pendiente de la recta tangente, ¿correcto? Este es el término lineal porque tiene x y ese es el término independiente, ¿sí? El coeficiente del término lineal es la pendiente, ¿no? Esta, en este caso sería el x. Entonces, en toda función lineal, su derivada es, ¿no? El coeficiente del término lineal, ¿verdad? Acá está. Bien, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos la derivada de una función constante, la derivada de una función lineal. Bien. Acá. La C es de una función cuadrática. Este lo dejamos como tarea. Luego que ven cómo se hace la D, pueden resolver, ¿no? La C, ¿no? Como un ejemplo. Pero ya con los conocimientos que tienen, ya sí podrían avanzar. Muy bien, vamos viendo la D. La D es una cuadrática un poquito más compleja que esta, ¿no? Entonces podemos seguir los siguientes pasos, ¿no? De igual manera, ¿no? Escribimos la formulita que lo tenemos acá, lo reescribimos acá y vemos qué tenemos, ¿no? Observen, este de acá, ¿lo conoces? Sí, ¿qué es esto, no? Acá está. 3 más 7x menos x al cuadrado acá. Pero ojo, este menos, no olvidar que lo afecta a toda la función de esta acá. O sea, esto ya lo conoces. Este de acá, ¿lo conoces? Aún no. ¿Lo puedes conocer o calcular? Sí. Recuerdan, si este X de acá es el mismo que el de acá, es el mismo que el de acá. Si este X cambia, este también va a cambiar y este también va a cambiar.
¿correcto? Si a esto lo llamo 10, acá también lo llamo 10, acá también lo llamo 10. Observen que tanto el 3 como el 7 se mantienen fijos, ¿verdad? Por eso se llaman constantes. Entonces, ya no lo llamo 10, ni 15, ni nada, lo llamo X más H. Si acá lo llamo X más H, acá también será X más H, y acá también será X más H, y tendremos esto, ¿no? Acá está X más H, 3 más 7, X más H, menos X más H elevado al cuadrado. Muy bien, haciendo algunas cuestiones algebraicas, ¿no? El 3, acá este 7 multiplica acá, y este 7 multiplica a este H, y desarrollamos este binomio cuadrado. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Y este menos, recuerden, está acá, lo afecta todo lo que está acá, y lo afecta ahí, y quedaría de esta manera, ¿no? Menos X cuadrado, menos X menos H, y acá copiamos igual. Entonces, quiere decir que ya conocemos este señor de acá también, ya lo conocemos. Ahora sí, es cuestión de reemplazar nada más, ¿no? Vamos a reemplazar esto que está acá, lo vamos a reemplazar acá, y lo que está acá, acá. Tendríamos así, ¿verdad? Acá está. No olvidar, ¿no? Que este de acá, esto que está acá, es el f de x más h, ¿no? F de x más h, ¿no? Así. Este de acá es el f de x más h, y este de acá, que es de la función original, es el f de x, correcto, f de x, ahí está, muy bien. Entonces, muy bien, el menos, no se olviden de colocar paréntesis, porque este menos afecta toda la expresión, ¿no? Este menos afectaría al 3, al 7x y al menos x al cuadrado, y quedaría de esta manera, ¿no? Acá le estoy quitando los paréntesis nada más, ¿no? Que es esto, hasta acá, y hasta acá, perdón, ¿no? Y el menos 3, menos 7x, menos por menos es más, y está x al cuadrado, ¿correcto? Ahora observemos que podemos eliminar, ¿no? ¿Qué podemos eliminar? Si se dan cuenta, acá tengo un 3 negativo y acá tengo un 3 positivo. ¿Qué más? Tengo un 7 negativo, 7x negativo, un 7x positivo. Tengo también un x menos x cuadrado, y acá tengo un x cuadrado positivo. Y ahí se va. ¿Y qué nos queda? Nos estamos quedando con estos señores de acá nada más. Nos quedamos con este 7h, con este de acá y con este de acá nos estamos quedando, ¿verdad? O sea, tenemos esto, ¿verdad? Si observamos, en los tres casos, se repite ¿quién? Se repite H, ¿verdad? Se repite H. Entonces, podemos hacer factor común, ¿no? Factorizar, y tenemos el H acá. Sacamos un H de acá, un H de acá y un H de acá, y tendríamos así, ¿verdad? Y si nos percatamos, este H con este H se pueden ir, y nos puede quedar así, ¿verdad? Bien, ahora, cuando aplicamos límite, ¿dónde hay H? El único lugar que hay H es ahí acá. Correcto, ahí acá. Entonces, al aplicar límite, cuando h tiene a 0, a este valor lo reemplaza, a este h lo reemplazamos por el valor de 0, quedando así, ¿verdad? Así, como acá no hay h, no hemos reemplazado el valor del 0, solamente acá. Correcto, y ahí está, que les hablaba, ¿no? Ahora, noten que cuando pasamos de acá para acá, ¿no? El símbolo de límite desaparece. ¿Por qué? Porque ya estamos aplicando el h. ¿Correcto? Estamos aplicando el h, mejor dicho, estamos reemplazando el h, estamos aplicando el límite. Correcto, entonces, acá es 0, sería 7 menos 2x nada más, ¿no? Ya está. 7 menos 2x. Repito, acá ya no colocamos el límite cuando h tiene 0, porque estamos aplicando el límite. Aplicar el límite significa reemplazar el h igual a 0 acá. Muy bien. Siguiendo la cadena, tenemos entonces que la derivada de f, ¿no? Con respecto a x, no es otra cosa que 7 menos 2x, ¿no? Acá está 7 menos 2x. Muy bien, eso es lo que tenemos de esta función cuadrática. Entonces, con la información brindada acá, en la D,
podemos hacer la C, ¿no? Con facilidad, ¿ya? Con mayor facilidad lo podemos hacer. Muy bien. Entonces, podemos ver acá, dejar una tareita, ¿no? Acá calcule la derivada de f de x, ¿no? De f de x de la raíz cuadrada de x, además le determine la pendiente, la recta tangente a f en x de 0. Muy bien, acá te piden calcule la pendiente, entonces lo que te están pidiendo acá, dos cosas, ¿no? Están pidiendo que calcules primero la derivada de f. Recuerda que no conoce propiedades hasta ahora, solamente conoce la definición, o sea, para que calcule la derivada tienes que usar la definición, o sea, límite, te piden que calcule la derivada, ¿no? Y también te pide que calcule la pendiente de la recta tangente, ¿no? Pero en la recta tangente cuando x es igual a 0, ¿no? Esto piden acá, ¿no? En otras palabras, recuerden que la pendiente de la recta tangente significaba que la derivada de f en el valor dado, ¿no? En este caso en 0, ¿no? Esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? Así, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer acá es, primero, encontrar la derivada, y luego que encontramos la derivada, reemplazamos en esa función el valor de 0. Muy bien, eso es lo que se tendría que hacer acá, ¿ya? Esa es tarea. Muy bien. Como ustedes se han dado cuenta, calcular la derivada usando la definición no es tan fácil, ¿verdad? Necesita cierto trabajo, ¿no? Cierto proceso, es un poco tedioso. Entonces, para eso se utilizan ciertas reglas básicas, ¿no? De derivación. Eh, Entre las reglas básicas, ¿no? Hay varias, ¿no? Que nos ayudan a calcularlo, ¿no? Entre ellas tenemos, ¿no? La derivada de una constante que ya lo habíamos trabajado, ¿no? Ya lo habíamos visto hace un momento, la derivada de 8 que habíamos dicho que es 0, ¿no? Entonces acá lo generalizamos. La derivada de una constante es 0, donde C es una constante significa que puede ser cualquier número o algo que no dependa de nada, que no dependa de X en este caso en particular, ¿no? Eh, este, Bien, todas las propiedades que vamos a dar acá se demuestran con la definición, ¿verdad? Recuerden, acá se demostraba con la definición. Muy bien. Acá hay ejemplos, por ejemplo, derivada de 4 es 0, derivada de menos 2 es 0, derivada de raíz cuadrada de 6 es 0, ¿no? Y así, por ejemplo, pueden haber, por ejemplo, la derivada, se me ocurre la derivada de pi, ¿no? Que es algo muy común, ¿no? La derivada de pi, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de pi? Pi es un número, recuerden, es una constante, un número racional es 0, ¿no? O también algo común que siempre aparece, por ejemplo, la derivada de 5, ¿no? A la cuarta, por ejemplo. 5 a la cuarta. ¿Cuánto es derivada de 5 a la cuarta? Algo muy común, ¿no? 5 a la cuarta es un número, pues es 5 por 5 por 5 por 5, ¿no? Y si calculamos esto, la derivada de esto, recuerden que 5 a la cuarta es 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625. O sea, derivada de 625, que es el número, sería 0, ¿no? Y así, distintos ejemplos podemos dar, ¿no? Entonces, la derivada de un número es 0, no se olviden, ¿no? La derivada de un número es 0. Muy bien. Este es muy importante, la regla de la potencia. ¿Eh? Acá tenemos la regla de la potencia. Bien, acá observen, este n que está acá, este n puede pasar adelante, ¿no? Y arriba lo restas 1, ¿correcto? Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Derivada de x a la cuarta, la 4 baja, y arriba lo restas 1. Acá de x a la menos 6, el menos 6 va adelante, y arriba lo restas 1, por eso menos 7, ¿no? 2 quintos, importantísimo. Este 2 quintos, ¿no? Pasa adelante como 2 quintos, y acá lo restas 1. Por eso sería 2 quintos menos 1 es menos 3 quintos, ¿verdad? ¿Sí? Y así tendría. Miren, acá tenemos, acá he estado haciendo algunas cositas, ¿no? Algunos, por ejemplo, si te piden la derivada de la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, se sugiere que antes de derivar esto, lo pasemos a su forma de potencia, ¿no?
Ustedes saben que acá es 2, la raíz cuadrada que es 2 y el exponente de x es 1. Entonces, esto se puede ver como x a la 1 medio, ¿no? Ojo, no estoy derivando de acá para acá, solamente estoy reescribiendo la raíz cuadrada de x, que sería 1 medio, ¿no? Sería la derivada de 1 medio. Y recién acá, aplicar esta regla de la potencia, ¿no? Entonces, el 1 medio va adelante, 1 medio, y a este 1 medio le restas 1, menos 1 medio. ¿Correcto? Como esto está con un negativo arriba, abajo por propiedades algebraicas va con positivo, pues sería 1 sobre 2 por x a la 1 medio, y x a la 1 medio, ¿no? Es raíz cuadrada de x, que se puede escribir como está acá, ¿no? Entonces, conclusión, muchachos, cuando te pidan la derivada de la raíz cuadrada de x, uno escribe de frente 1 sobre 2 raíz de x, de frente, ¿no? Muy bien. Y en general acá podemos tener otra expresión. Miren. Por ejemplo, si te piden la derivada de cualquier raíz, ¿no? En este caso raíz cúbica de x a la cuarta, lo que hacemos es lo que tenemos acá arriba, ¿no? Expresar o colocar esta expresión como una potencia, x a la 4 tercios, ¿correcto? Y acá sacamos su derivada, ¿no? Si seguimos la secuencia, ¿no? Si seguimos la secuencia, este sería acá aplicando la regla potencia, este 4 tercios va adelante, sería 4 tercios acá, ¿no? 4 tercios, ¿no? X, acá X, y a este 4 tercios lo restas 1, ¿no? 4 tercios menos 1 sería 1 tercio, ¿no? 1 tercio, ¿no? Lo puede dejar así o lo puede dejar como tú quieras, como decir 4 tercios, así, 4 tercios. Este 1 tercio se puede expresar como raíz cúbica, ¿no? De x, correcto, así se podría expresar. Ya está, así también podríamos escribirlo, ¿no? Oye, entonces, teniendo esto, lo podemos escribir así primero y luego derivar. Muy bien, entonces la regla potencia, y acá tenemos otras reglas más, ¿no? Por ejemplo, la derivada de una constante multiplicada que multiplica una función, a la constante no se le afecta, la derivada no le afecta a la constante, lo afecta a la función, ¿no? Ahí está, siempre y cuando este sea diferente de 0, ¿no? Acá está, por ejemplo, 7, al 7 no se deriva solamente a la función que es x al cubo, ¿no? La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, 7 por 3, 21, ¿no? En la práctica, pueden pasar de acá, de frente acá, ¿no? Así, es decir, acá, este 3 multiplica el 7, ¿no? 21, y acá se le resta 1, 2, ¿no? En la práctica, ¿no? La regla, ¿no? Acá de la suma de funciones, la derivada de la suma de funciones es la suma de la derivada, ¿no? También puede funcionar esto cuando acá es menos y acá también sería menos, ¿no? Ahí está. Ya, acá está un ejemplito, ¿no? Entonces sería la derivada de cada uno de ellos, ¿no? Sería acá la función, nos piden la derivada de toda la función. La derivada se distribuye en cada uno de ellos, así, ¿no? Como vemos acá, y sacamos la derivada de cada uno de ellos, ¿no? Derivada de este, que tenemos 4x al cubo, derivada de este, recuerden que este 2 tercios va adelante, ¿sí? 2 tercios, el 3 que queda abajo con este 3 se elimina, por eso queda 2, y a este le restas 1, ¿no? 2 tercios menos 1 menos 1 tercio, derivada de 7, 0, ¿no? En otras palabras, queda así, ¿correcto? Así quedaría, ¿no? Entonces, acá está incluido la resta y la suma, ¿no? Como se veía acá. ¿No? Muy bien. Acá tenemos otra regla, la regla del producto, ¿no? La derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, ¿no? Y ahí está un ejemplo, ¿verdad? Este funciona como primero, esto funciona como segundo, acá lo vamos a marcar, ¿no? Marquémoslos acá, este señor de acá como primero, ¿no? Y este señor como primero, ¿sí? Como primero. Y a este señor de acá como segundo, ¿no? Segundo, ¿no? Segundo acá, ¿no? Como segundo, ¿no? Como segundo, y podemos aplicar la regla, ¿no? Ahí está, ¿no? Derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, ¿no? No olviden, derivada de esto, derivada de x es 1, derivada de 3 es 0, y ahí está, ¿no? Derivada de esto es 1, 4x menos
4x menos 1, ¿no? Acá este 1 está de más, ¿ya? Más, esto, x más 3 se escribe igualito, derivada de 4x menos 1 es 4, ¿no? Ahora multiplicando, aplicándolas algebraicamente, acá es 1 por esto es lo mismo, acá sería 4x más 12, y hoy sumando nos quedaría 8x más 11, nos quedaría, ¿no? Una alternativa para no hacer la regla del producto, pero eso ya depende del ejercicio en sí, depende, ¿no? Es multiplicar, antes de derivar, perdón, multiplicar, ¿no? Antes de derivar, multiplicar los polinomios, los binomios en este caso, ¿no? O sea, hacer algo así, ¿no? Tener x más 3 por 4x menos 1, multiplicar elemento a elemento, por ejemplo, este por este, quedaría 4x al cuadrado, este por este me quedaría menos x, este por este me quedaría 12x, y este por este me quedaría menos 3. Claro que el inicio puede ser un poco tedioso, ¿no? Pero a la larga es más fácil, ¿no? Entonces, depende del ejercicio, como les digo, ¿no? 4x cuadrado menos x más 12x es 11x positivo menos 3. Recién acá derivamos. Si derivamos esto, ustedes observen que al derivar, que obtenemos acá la derivada de 4x al cuadrado es 8x, correcto, 8x más derivada de 11x es 11, ¿no? Ya está. Derivada de 3 es 0, por eso se coloca y coincide en la respuesta, ¿no? Y ahí tenemos esta expresión. O sea, pueden usar la regla del producto o multiplicar primero binomios en este caso, ¿no? Y luego derivar, ¿sí? Pero eso depende ya del ejercicio en sí, ¿no? La regla de división, ¿no? No olvidar primero igual que arriba, primero, segundo, no la aprendan f sobre g, sino aprendan lo primero, segundo, y decimos derivada del primero por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo sobre el segundo elevado al cuadrado, ¿no? Muy bien, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Este sería el primero, esto sería el segundo, aplicando sería el derivado del primero por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo. Claro que acá me falta operar, ¿no? Pero ya lo dejo aplicado, ¿no? Para que ustedes lo continúen. Acá la derivada de esto es 1, ¿no? Y la derivada de acá sería 2x más 1. Y multiplican con esto de acá, aplican el menos y ahí operan, ¿no? Bien. Y acá mostramos una serie de reglas, ¿no? Derivada de a la x, ¿no? Derivada de e a la x, una de las más comunes, la derivada de e a la x es el mismo e a la x, derivada del logaritmo de x en base a es 1 sobre x logaritmo de en base a, y este es una de las más comunes, derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, ¿no? Derivada de seno es coseno, derivada de coseno es menos seno, derivada de la tangente secante cuadrada, derivada de la secante por tangente. Hay más, las hay, ¿no? Ahí hay pueden buscar en libros, en internet y así formularios, hay formularios, ¿verdad? Sí, ahí pueden afianzarse, ¿sí? Y buscar alguna regla más. Bueno, acá se está presentando algunos ejemplos, ¿no? Determine la derivada de las siguientes funciones, ¿no? Dan de la A y B, ¿no? Dos funciones nos dan. Es fácil, si ustedes observan, ¿no? Aplicamos la derivada a todo, ¿verdad? Y aplicamos esta derivada, como todo es suma acá, o sumas y restas, se distribuye en cada uno de ellos, ¿no? O sea, se distribuye así, ¿no? Se distribuye acá, se distribuye acá, se distribuye acá y se distribuye acá. Y la derivada de esto, si ustedes se dan cuenta, es 9x a la 8 menos 7 multiplica al 5, 35, resta 1, 6 acá, derivada de x, no se olviden, derivada de x es 1 y derivada de un número es 0, ¿no? Y quedaría de esta manera, ¿no? Conclusión, la derivada de f es 9 por x a la 8 menos 35 x a la 6 más 1, ¿no? Bien. Y la b, de igual manera, ¿no? Pedimos la derivada, sacamos derivada todo lo que está acá, expresado de esta manera, ¿no? Igual, la derivada se distribuye en cada factor que está acá, como lo ven acá, derivada de la tangente, derivada de 4e a la x, derivada del logaritmo, derivada de raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces, derivada de la tangente es secante cuadrado, recuerden, derivada de 4e a la x, recuerden, al 4 no la afecta porque es un producto,
por una función, a la constante no pasa nada, queda igualito, y solamente se deriva a la función, en este caso es e a la x, ¿no? Y entonces la derivada de e a la x es lo mismo, es e a la x, ¿correcto? Derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, y ojo, derivada de la raíz cuadrada de 2 es un número, ¿no? Raíz cuadrada de 2 es un número, por lo tanto su derivada es 0. Muy bien, tenemos así, reescrito nuevamente, la derivada es la que tenemos acá, secante cuadrado de x más 4e a la x menos 1 sobre x. Bien, acá tenemos otro ejemplo, un par de ejemplos más. Observen acá, primero, esta expresión de acá lo vamos a reordenar, lo vamos a escribir z a la 7 sobre 7, lo vamos a escribir como un séptimo, z a la 7, que es lo mismo, este 2 tercios lo vamos a poner adelante el 2 tercios, z, este 4 positivo que está acá lo vamos a llevar arriba con negativo, este 5 al cubo, si quieren lo dejan expresado como 5 al cubo, o 5 al cubo, recuerden que su número sería 125, pueden escribir acá 125 si desean, ¿no? Y luego sacamos la derivada de esto, ¿no? Para mayor facilidad, ¿ya? Entonces sacamos la derivada aplicando propiedades, sacan derivada, toda la expresión de la derivada de esto, menos derivada de esto, más derivada de acá, ¿no? La derivada está acá, en cada expresión, ¿verdad? Y ahora sí, sacamos derivada. Este 7 va adelante, ¿no? 7 va adelante, acá va, por eso tenemos 7, z a la 6, derivada de z, recuerden que al número no le afecta, solamente le afecta la función, ¿no? Derivada de z es 1, igual acá al número no le afecta, por eso 6 de acá, solamente le afecta la función, el menos 4 viene adelante, ¿no? No, y acá menos 5, porque menos 4, menos 1, menos 5 es derivada del número 0, ¿no? Y tenemos así. En otras palabras, podríamos haber hecho de acá, muchachos, ¿no? Podríamos haber pasado de acá tranquilamente, ¿no? Sin pasar por este paso intermedio. Podemos decir el 7, ¿no? El 7 va adelante, el 7 que va acá con el 7 se elimina, te queda acá y acá lo restas 1, ¿no? Cuando tienes un número y una función, solamente se deriva la función, derivada de la función es 1 y el número queda igualito porque eso queda 2 tercios. Este menos 4 multiplica al 6, sería menos 24, por el menos de acá sería más 24, ¿correcto? Acá la restas 1 sería menos 5, ahí está, no 0. Y derivada de acá es 0. Bien, tenemos esto, ¿no? Acá les estoy mostrando paso por paso para que ustedes vean cómo se hace la derivada cuando tengan estos casos, ¿no? Así. Bien, y acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Primero, antes de derivar, la idea también acá, si ustedes se dan cuenta, podemos hacerlo lógicamente, ese es un producto, miren. Puede ser aplicando la regla del producto, esto sería el primero y esto sería el segundo, o aplicando lo que les había comentado, ¿no? Multiplicar elemento, podría ser así, ¿no? Reordenamos primero, multiplicamos este con este, ¿no? Acá está, y o sea, podremos hacer esto para hacer un poquito más claro. Multiplicamos este con este, y luego este con el que está acá, ¿no? Con este, ¿no? Acá está, con este da lo de acá, ¿no? Con este da lo que está acá, ¿no? ¿Sí? Más 5pi. Muy bien, esperando acá, ¿no? Acá tenemos menos 2 tercios más 1 es 1 tercio, acá menos 5 elevado a la menos 2 tercios está acá, ¿no? Entonces la función ya no va a ser esta, va a ser esta, ¿no? Más el pi que está al final, ¿no? Más el pi que está al final. Es la que está acá. Ahora aplicando derivada a cada uno, o sea, acá, acá y acá, ¿no? Así, derivamos, el 1 tercio va adelante, acá le restas 1, menos 2 tercios, el menos acá va adelante por ese menos 2 tercios, y acá lo restas 1, menos 1, que sería menos 5 tercios, ¿no? Y derivada de pi es 0, ¿no? Y acá lo reordena nada más, ¿no? X, 1 tercio, x a la menos 2 tercios, menos por más es menos, 5 por 2 es 10 sobre 3 que está abajo, ¿no? Y x a la menos 5 tercios, y acá 0 más 0, más nada, ¿no? Y acá está la derivada, ¿no? Así sería, ¿no?
Bien, repito, o sea, tú puedes saltearte pasos acá. Yo lo estoy tratando de hacer de una forma más, eh, eh, una forma más desmenuzada, ¿no? Más trabajada para que lo vean compañeros, ¿no? Pero puedes saltearte pasos, ¿sí? Está paso por paso. Muy bien. Acá también tenemos otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo. Alguien me diría, profesor, acá yo puedo aplicar la regla de la división, ¿no? Puedo llamarlo a este primero y a este segundo y aplica la regla de división. Correcto, se puede hacer, lo que te generaría un poco más sería un poco más largo, ¿no? Llegarías a la misma respuesta, ¿no? Pero se sugiere hacer lo siguiente, ¿no? De doblar, recuerden que este Q divide a todo. Entonces, si divide a todo, va a dividir a este señor de acá y va a dividir a este señor de acá, entonces te va a quedar así. Recuerden que el Q por la división divide a todo, ¿no? Entonces va a quedar así. Acá, acá, entonces acá tienes un Q cuadrado con este Q se va. Este va a restar arriba, va a restar, o sea, acá tiene exponente 1, va con el signo opuesto y quedaría así, ¿no? Acá te quedaría 4Q, ¿no? Acá este está con 1, pasa con menos 1, sería 2 tercios menos 1, menos 1 tercio, y el e a la Q se mantiene, ¿no? Ahora saca la derivada de este señor de acá, que está más fácil, ¿no? Aplicando propiedades, ¿no? Se saca la derivada de acá, derivada de acá y derivada de acá, ¿no? Ahí está, derivada de 4Q es 4, derivada de esto, el menos baja acá, menos por menos se hace más, el 1 tercio queda acá 1 tercio y a este le restas 1, ¿no? Menos 1 tercio menos 1 y menos 4 tercios y derivada de la Q es la Q, ¿no? Conclusión, tienes esto, ¿no? Acá está. Esto sería la derivada de la función que estaba arriba, ¿verdad? Bien, acá tenemos también, bueno, tenemos la derivada aplicada al movimiento, ¿no? Recordemos que si tenemos una función, ¿no? Posición, medido en metros, kilómetros, no sé, respecto al tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos la función velocidad, ¿no? De una partícula, de un objeto, ¿no? Entonces también que depende del tiempo. Entonces podemos decir que la velocidad es la derivada de la función posición, ¿verdad? Repito, la velocidad es la derivada de la función posición, que se escribe así o se puede escribir así, ¿verdad? Y también tenemos la aceleración, que depende del tiempo, que no es otra cosa que la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿no? Que se puede escribir así. Recuerden que la velocidad es la derivada de la posición, entonces podemos tener así, ¿no? Que la aceleración es 2 veces la derivada de la posición, ¿no? Acá está, esta sería notación de otra manera, ¿no? Sí. Chicos, observen que miren, lo que tenemos acá es lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a partir de la posición, vamos vamos a aplicar derivada, y vamos a obtener la derivada de S, ¿no? Que es otra cosa, que no es otra cosa que la velocidad. Y acá va a la velocidad, lo vamos a aplicar la derivada, ¿no? Vamos a aplicar la derivada de la velocidad, ¿correcto? Y vamos a obtener la aceleración, ¿correcto? O sea, si queremos obtener de frente de la aceleración, perdón, de la posición, queremos obtener la aceleración, será derivar 2 veces la expresión, o sea, sacar primero una derivada y luego que tienen esa derivada volver a sacar para tener la aceleración, ¿correcto? Eso se hace en derivada, ojo, más adelante, como les comentaba en su momento, cuando se haga integrales, se va a hacer lo contrario, se va a partir de acá y vamos a hacer una primera integración para llegar a la velocidad. Eso se hace integrando, sacando la integral, ¿correcto? La integral de una función, ¿sí? Y luego que tenemos acá, con ciertas condiciones que vamos a tener, vamos a integrar y vamos a llegar acá a la posición. Nuevamente, vamos a obtener la integral, ¿no? La integral de una función. ¿Sí? La integral de una función, vamos a obtener eso, ¿no? Pero con ciertas condiciones. En este caso sería la integral de la
velocidad, sacamos la integral de la velocidad y vamos a obtener la posición. En este caso, para obtener la velocidad, vamos a obtener la integral de la aceleración. ¿Correcto? Es el camino inverso, para que tengan una idea de lo que es integración. Bien, acá presentamos un ejemplo. Acá presentamos un ejemplo, ¿no? Dice una persona que se mueve a lo largo de una avenida según la posición tal, S de t cuadrado menos 3t más 7, donde S es la posición medida en metros y t el tiempo en minutos. Calcule la velocidad a la que se mueve la persona exactamente cuando t es igual a 5 minutos y interpreta el resultado. Nos piden la velocidad exactamente cuando ha pasado 5 minutos. Muy bien. Entonces, observen primero la expresión. Es esta, ¿verdad? Es una función. ¿Cuántas variables tiene? Si se percata, tiene dos. Tiene la variable t, que es la independiente, y la variable s, que es la dependiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, t, ¿en qué se mide? T se mide en minutos y s se mide en metros, ¿no? Como está acá expresado, ¿no? Por eso pongo t minutos y s en metros, ¿correcto? Muy bien. La parte A, bueno, te dan la expresión y te dicen la velocidad. Recuerda que la velocidad no es otra cosa que la derivada de la posición, ¿no? Quiere decir que es la derivada de esta expresión, ¿no? Y la derivada de esta expresión es la que vemos acá, ¿no? 2t menos 3. Ojo, ya es acá aplicando propiedades, ¿correcto? Y una vez que hemos visto propiedades, siempre va a ser aplicando propiedades. Salvo que te digan lo contrario, que te digan usa la definición. Muy bien, entonces este de acá es la expresión de la velocidad, ¿no? Acá está. Entonces la velocidad es 2t menos 3. Esta es la velocidad para cualquier tiempo, ¿no? Para cualquier tiempo. Ojo, el tiempo, el t tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Para cualquier tiempo, ¿correcto? Ya está. En particular, cuando t vale 5, reemplazamos en lugar de t, ponemos 5 y tenemos esto, ¿no? Que sería así. Muy bien, no se olviden que es una derivada. La derivada tiene sus unidades, ¿no? En este caso, metros por minuto, ¿no? Porque ese se está midiendo en metros y el tiempo en minutos, ¿no? Y como lo interpretamos, que exactamente a los t igual a 5 minutos, la persona está avanzando, o sea, avanzando, se está alejando del punto de referencia porque tiene signo positivo, ¿correcto? Está a la derecha el signo del punto de referencia, está avanzando a una velocidad de 7 metros por minuto. En realidad una velocidad aproximada, ¿no? De 7 metros por minuto. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? De un cohete de juguete que se eleva verticalmente, o sea, se lanza hacia arriba, de tal manera que t segundos después del lanzamiento está dado por esta expresión, ¿no? O sea, su altura está dada por esta expresión, 30t menos 1 medio t cuadrado pie sobre el suelo, ¿no? Esta es también la altura, ¿no? ¿Qué tan alto estará el cohete a los 40 segundos? ¿Cuál es la velocidad instantánea del cohete en el despegue? ¿Cuál es la velocidad exactamente cuando t es 40 segundos? Hay varias cosas que analizar. Primero, siempre, chicos, analicen la función. Esta función es una función que modela a un fenómeno físico, ¿no? En este caso, el lanzamiento de un cohete. ¿Sí? Entonces, observen, esta función tiene dos variables, t y h. T se mide en ¿qué? En segundos. Y h viene a ser la altura, ¿no? Medido en pies. La altura desde el suelo, ¿no? A la altura a la que se esté elevando el cohete, ¿sí? Entonces, miren, la pregunta dice, ¿qué tan alto estará el cohete a los 40 segundos? O sea, ¿qué te están pidiendo acá? ¿No? ¿Qué están pidiendo? Lo que están pidiendo simple y llanamente que reemplaces t igual a 40 acá, ¿no? ¿Sí? Pero acá ya no, te pide la velocidad. Entonces recuerda que la velocidad es la derivada de la posición. Será la derivada de este en este caso, ¿no? ¿No? En el despegue, ¿no? ¿Qué significa en el despegue? Cuando t vale 0. Y acá, ¿cuál es la velocidad exactamente a los 40 segundos? ¿No? Acá, como ya calculamos la velocidad de acá, reemplazamos t40 y ahí tenemos, ¿no? Entonces, podemos observar acá, no se olviden colocar la expresión y la variable acá, la variable independiente es t, que es en segundo, y h se mide en pie, ¿no? Que es la altura que va desde el suelo hasta donde se encuentra el cohete pasado t segundos. Recuerden también que esta es una expresión que modela, o sea, las variables representan algo, ¿no? Y tienen sus unidades, ¿no? Entonces, ¿qué tan alto estará el cohete a los 40 segundos? Simplemente, como decía, T40, reemplazar en lugar de T40, ¿no? Y
Acá tenemos, ¿no? 400 pies. No se olviden, h se mide en pies, ¿no? Ahí está, a los 40 segundos el cohete está a una altura de 400 pies, ¿no? ¿Cuál es la velocidad instantánea del cohete? O sea, exactamente en ese momento, al momento del despegue, ¿no? Entonces la velocidad no es otra cosa que la derivada de h, que ¿qué es esto? H. La derivada de este es 30 menos, el 2 viene adelante, se va t nada más, ¿no? Ahí está. Y derivada de esto sería la velocidad en cualquier momento del cohete, en cualquier instante, ¿no? En particular, la velocidad de despegue es cuando t es igual a 0, ¿no? En particular, reemplazamos en lugar de t, ponemos 0, que sería 30 menos 0 es 30, ¿no? Recuerden que tiene sus unidades por ser velocidad, ¿no? Las unidades sería, en este caso, pies por segundo, ¿no? ¿Sí? La velocidad de despegue de 30 pies por segundo. Observen, vamos a hacer una observación. El signo que sale acá es positivo. ¿Qué significa? Que el objeto, el cohete en este caso, está yendo hacia arriba. Recuerden que es un cohete que se está lanzando, ¿no? Se está lanzando hacia arriba con esta velocidad. El signo positivo significa que va hacia arriba. ¿Sí? Les digo esto porque cuando calculemos la velocidad exactamente cuando t es 40 segundos, miren, cuando t es 40, recuerden que esta de acá es la velocidad para cualquier tiempo, ¿no? Entonces reemplazas en lugar de te pones 40, ¿no? Sucede que 30 menos 40 es menos 10, ¿no? Unidades, pies por segundo, ¿verdad? Recuerden. Entonces, ¿qué significa este menos, no? ¿Qué va a significar, no? Significa que a los 40 segundos el cohete está descendiendo a una velocidad de 10 pies por segundo, ¿no? Entonces, a los 40 segundos el cohete ya está de regreso. El signo negativo te indica que, bueno, que el cohete ya está de regreso, que está descendiendo, ¿no? Y desciende a una velocidad de 10 pies por segundo. ¿Correcto? Eso te indica el signo negativo, ¿no? Tengan cuidado con los signos, ¿no? Signo positivo, que el cohete, que el objeto cohete en este caso está ascendiendo. Signo negativo, que está descendiendo, ¿no? La pregunta sería, ¿y cuándo es cero? ¿No? Cuando la velocidad es cero, positivo, la velocidad positiva asciende, velocidad negativa desciende. Cuando la velocidad es cero, ahí queda para que quede. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Un fabricante de motocicletas estima que si se gastan X miles de dólares en publicidad, entonces se venderán 2.300, 125 sobre X menos 517 sobre X al cuadrado. Con X que va desde 3 hasta 18, ¿no? O sea, dos variables, ¿no? La variable X y la variable M, ¿no? Observen, la variable X representa lo que se invierte, lo que se gasta en publicidad, expresada en miles de dólares, y M es el número de motocicletas que se venden, ¿no? Entonces dice, ¿a qué razón estará cambiando las ventas cuando se gasten $9,000 en publicidad? ¿Estarán disminuyendo, aumentando las ventas para este nivel de gastos? ¿No? El hecho que diga estará disminuyendo, aumentando las ventas, no quiere decir que esté perdiendo en este caso o que esté ganando, ¿no? Simplemente que las ventas pueden disminuir, pero pueden estar ganando, pueden estar perdiendo. Y ahí, acá también aumentando, pueden estar ganando, pueden estar perdiendo. No hablan nada de ganancia ni de pérdida, acá no nos dicen nada, solamente de ventas, o sea, de ingresos, ¿no? Muy bien, otro dato más, X se mide en miles de dólares y acá dice 9,000. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? ¿Sí? Ya, X se mide en miles de dólares, ¿no? Y X es 9,000, ¿no? Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces, solucionamos, ¿no? X es el gasto, se mide en miles de dólares, como les comentaba, ¿no? Entonces, dice, la razón a la que cambiarán las ventas cuando se gasten $9,000 en publicidad, ¿no? Expresa, significa que, vamos, razón a la que cambia es derivada, las ventas es M, cuando se gasten 9,000, o sea, recuerda que X se mide en miles de dólares, significa X igual a 9, ¿no? Ahí está. Se nos piden esto. En otras palabras, nos piden la derivada cuando X es igual a 9, ¿no? Es decir, piden la derivada de M cuando X es igual a 9. Entonces, M es este. Vamos a ver, reordenamos M, ¿no? Recuerdan como no habíamos visto, este X está a la 1, pasa arriba con menos 1, este está a la cuadrado, a la 2, X al cuadrado, o sea, a la 2 positivo pasa a la menos 2, derivamos elemento a elemento, ¿no? Usando propiedades, derivada de esto, derivada de esto, derivada de esto, como lo vemos acá. Este es 0,
como vemos acá, es menos, ¿no? Este menos 1 viene adelante, menos 125, lo restas 1 acá, a la menos 2. Este menos viene adelante, menos por menos es más, 1034x a la menos 3, porque la restas 1, ¿no? Reemplazas 9 en las expresiones, correcto. Reemplazas 9 acá, y vas a obtener acá, ¿no? Este valor. Unidades, motocicletas por miles de dólares, ¿no? Y ahí está. Tienes, bueno, acá una conclusión. Podemos decir, cuando se invierten $9,000, las ventas varían a una razón de 0.13 motocicletas por cada $1,000 que se invierten, ¿no? A cada puesto varían, ¿no? No estamos diciendo si aumentan o disminuyen. Pero como el signo negativo, varía, se traduce como que disminuye, ¿no? Que está acá, ¿no? El signo menos indica que para este nivel de gasto en publicidad, las ventas de motocicletas están disminuyendo a una razón de 0.13 motocicletas, ¿no? Una razón aproximada de 0.13 motocicletas, ¿no? Entonces, el signo menos indica que se está disminuyendo, ¿correcto? Entonces, tenemos también lo que se llama razón de cambio, ¿sí? La razón de cambio promedio, ¿verdad? La razón de cambio no es otra cosa que la razón de cambio se puede analizar, ¿no? De una función respecto de X se analiza en un intervalo de A a B, ¿no? Y se puede interpretar como cambio en Y sobre cambio en X. ¿Les hace conocido esto? Sí, pareciera una pendiente cuando tenemos una función, no se parece a la pendiente, pero este es más general, este es de la función, ¿verdad? ¿Sí? Si analizamos acá, tenemos la recta, acá tenemos el x0, al x0 le aumentamos un h, tendríamos x0 más h, entonces este x0 lo llamamos a, y a este x0 más h lo llamamos b, ¿no? Y la distancia de a a b, ¿no? Es h, ¿no? O sea, esta diferencia es h, ¿no? Entonces f de b sería f de x sub 0 más h, y f de a sería f de x sub 0, ¿no? Sobre b menos a. B menos a sería x sub 0 más h menos x sub 0, que es otra cosa que h, ¿no? Así está. Así sería, ¿no? Bueno, esta es la razón de cambio promedio. La razón de cambio promedio es en un intervalo, en el intervalo de la A al B. Pero, ¿qué sucede si en esta definición anterior el h que ven acá, se va haciendo cada vez más pequeño? Significa que si este h se hace más pequeño, este x sub 0 más h, primero está acá, luego va a estar acá, luego va a estar acá, luego va a estar acá. O sea, se va aproximando, se va acercando al x sub 0. Entonces, cada vez el intervalo se va a hacer más pequeño, ¿no? Y calculamos la razón de cambio instantánea como el límite cuando h tiende a 0 de esta razón de cambio promedio, ¿no? Acá significa que cada vez el h se va a hacer más pequeño, y se va a llegar a confundir con este x de 0. Entonces ya no va a ser en un intervalo, va a ser en un punto. Por eso se llama razón de cambio instantánea, ¿no? Y si ustedes se percatan, de acá, ¿con quién coincide? Con la derivada de f en x sub 0, ¿no? Ahí se denomina razón de cambio instantánea de f respecto de x en x sub 0 y coincide con la derivada de f en un valor de x sub 0, ¿no? Entonces, haciendo resumidas cuentas, la derivada de una función f en x sub 0 se puede ver como un límite, como está acá, se puede ver como la pendiente, la recta tangente a la gráfica de f en x0, ¿no? Y se puede ver como la razón de cambio instantáneo, ¿no? Entonces, la derivada se puede calcular mediante un límite, razón de cambio instantánea, que ya hemos visto algunos ejemplos, ¿ya? Hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la velocidad instantánea, ¿no? ¿Sí? Y esta parte de acá, ¿no? Y la pendiente, la recta tangente, que aún no vemos aparte. Muy bien. Entonces podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Acá te pide calcule, te dan la función f de x cuadrado menos 3x más 5. Te pide que calcule la razón de cambio promedio de f en el intervalo de 4 a 9. Y te pide que también calcule la razón de cambio instantánea de f exactamente cuando x es 4, ¿no? Repito, la promedio es en un intervalo y la instantánea es en un valor dado, ¿no?
Muy bien, entonces, razón de cambio promedio, recuerden F de A, F de B menos F de A sobre B. O sea, ¿no? En este caso, este juega el papel de A y este juega el papel de B, ¿no? Ya tendríamos así, ¿no? F de 9 menos F de 4 sobre 9 menos 4. Entonces calculamos F de 9 y F de 4, como lo tenemos acá, F de 9. No, calculamos en lugar de X, colocamos 9 y esto nos va a dar 59. Y F de 4 en lugar de X, acá colocamos 4 y acá operamos y nos va a quedar 9, ¿no? Y reemplazamos, ¿no? Esto de acá va a ser 59, esto va a ser de acá va a ser 9, 9 menos 4, ¿no? De los X y vamos a tener que es 10, ¿no? Conclusión, la razón de cambio promedio de F en este intervalo es 10, ¿no? Y la razón de cambio instantánea no es otra cosa que la derivada de f en x, de f en el valor dado, en este caso en 4, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, para calcular la derivada, ¿no? Para calcular f' en x0 necesitamos calcular la derivada. Y la derivada de f es este, la derivada, ¿cuál va a ser? 2x menos 3. Está acá, muy bien, ¿no? El x0 es 4, entonces como ya tenemos calculada la derivada, en lugar de x colocamos 4, correcto, y ahí está 2 por 4 menos 3, ¿no? Que sería 5. Conclusión, la razón de cambio de f en x igual a 4 es 5, es decir, f' de 4 es 5. Entonces, una cosa es la razón de cambio promedio que se da en un intervalo y la otra es la razón de cambio instantánea que se da en un valor exacto. Correcto, hay que tener en cuenta esas cositas, ¿no? Bien. Entonces, miren, acá nos dice la producción en litros de un producto líquido que produce una fábrica se modela con la función. Acá está la función que se modela, menos t cuadrado más 8t, donde t es el tiempo en minutos, ¿no? Entonces, el t se mide en minutos. ¿Qué te pide? Determine la razón de cambio promedio de la producción cuando t varía de 5 minutos a 7 minutos, interprete, ¿no? Entonces, fácil, ¿no? Lo que vamos a hacer, ¿no? Primero veamos nuestras variables, ¿no? Que tenemos que T se mide en minutos y F mide los litros que se producen, ¿verdad? Los litros que produce esa fábrica de líquido. Razón de cambio promedio, F de B menos F de A sobre B menos A. Ya está. En este caso, el B juega el papel de 7, ¿no? Y el A el papel de 5, porque va, recuerden que va desde T igual a 5, ¿no? Desde t igual a 5 va de t igual a 5, t igual a 7, ¿no? A t igual a 7, ¿no? Así, ¿no? Entonces este juega el papel de A, ¿no? Este de acá juega el papel de A, este juega el papel de A, ¿no? Este juega el papel de A, y este juega el papel de B, ¿no? Este juega el papel de B. Correcto. Tendríamos así, ¿no? Tendríamos f de 7 menos f de 5, ¿no? 7 menos 5 de más A, ¿no? Muy bien. Y calculamos, ¿no? 7 al cuadrado menos, reemplazamos en lugar de 7, en lugar de que ponemos 7, que ponemos acá 7, sale 7, ¿no? Correcto. 7 ¿qué? Recuerda que F se mide en litros, 7 litros, ¿no? Y acá F de 5, reemplazamos en lugar de T, acá colocamos 5 acá, 5 acá, 5 cuadrado, acá 5, y a 15. Recuerden que F se mide en litros, 5 litros, ¿ya? Luego se van a dar cuenta porque estoy poniendo las unidades, ¿no? Ya está. Ojo, T se mide en minutos, ¿no? Minutos. Ya estamos usando acá. 7 litros menos 15 litros. Y abajo es 7 minutos menos 5 minutos. O sea, arriba tendríamos 7 menos 15 sería menos 8 litros y abajo tendríamos 2 minutos, ¿verdad? Y 8 menos 8 entre 2 es menos 4. Recuerden que arriba era litros y abajo era minutos, ¿no? Por eso tenemos las unidades litros por sobre minuto. Litros por minuto, ¿no? Muy bien. Por eso es la razón de colocar las unidades, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos? Que la razón de cambio promedio es de menos 4 litros por minuto, ¿no? Pero ¿qué significa signo menos, no? Vamos a ver la interpretación. La interpretación que nos dice, cuando el tiempo varía de 5 a 7 minutos, la producción promedio de líquido disminuye a razón de 4 litros por minuto. O sea, cuando pasamos de 5 a 7 minutos,
la producción en promedio está disminuyendo en 4 litros por minuto. Es lo que quiere decir así, ¿no? Negativo. ¿Sí? Ahora, hemos hecho la razón de cambio promedio, hemos hecho en un intervalo, ¿correcto? Ahora nos piden la razón de cambio instantánea, ¿no? Cuando exactamente t vale 5. Nosotros hemos hecho en el intervalo de 5 a 7. Acá nos piden exactamente cuando t vale 5, ¿no? Recuerden que la razón de cambio instantánea no es otra cosa que, no se olviden las unidades de tiempo y f en litros, ¿no? La razón de cambio instantáneo no es otra cosa que la derivada de f en un valor determinado de t sub 0, en este caso 5, ¿no? Entonces lo que nos piden es calcular la derivada de f, ¿no? Entonces la derivada de f es esto, ¿no? Derivas esto, el 2 viene adelante, acá es 8, ¿no? 1, 2t más 8, ¿no? Bueno, y reemplazas acá t que es 5, tendrías así, y luego el 5 lo reemplazas acá en la derivada, ¿no? Y tendrías así, 2 menos 2 por 5 más 8, que esto será igual a menos 2, porque acá sale menos 10 más 8 menos 2, ¿no? Nuevamente, la derivada es una división, ¿verdad? Es una razón de cambio, por lo tanto tiene unidades. En este caso será litros por minuto. Correcto, en otras palabras, la razón de cambio instantáneo es menos 2 litros por minuto, ¿no? Ahora, el signo menos no es cualquiera, representa. ¿Qué representa? ¿No? Acá le entendemos. A los 5 minutos, exactamente cuando t es 5, la producción de líquido disminuye, porque es negativo, disminuye a razón de 2 litros por minuto, ¿no? Esta medida se hace exactamente a los 5 minutos, ¿correcto? Y la otra medida anterior se hacía cuando pasaba de 5 a 7 minutos, ¿no? Así. Muy bien. Entonces, tenemos otro ejemplo también, ¿no? Es para que analicen la posición, ¿no? De una persona que va caminando, ¿no? Así, te piden calcular la razón de cambio promedio cuando te pasa de 2 segundos a 5 segundos y la razón de cambio instantánea exactamente cuando te vale 2. No se olviden, esta es una división, ¿no? Acá no tienen que derivar, simplemente a sacar una división, una razón, y acá sacar la derivada, ¿no? Un poquito para entender esto, yo les había hecho esta gráfica. Acá no les había hecho esta gráfica, un poquito para entender qué significa esto, ¿no? A veces no se entiende muy bien, ¿no? Esa es la posición de una persona respecto a un valor fijo, un valor determinado. Por ejemplo, ponemos acá un punto de referencia 0, ¿no? Entonces, cuando t es 2, decimos, cuando t es 2, este 2 lo reemplazo acá en la función, lo reemplazas acá y sale menos 5. Significa que pasado 2 segundos, la persona está a 5 metros a la izquierda del punto de referencia, ¿no? Y cuando t es 5, lo reemplazo nuevamente acá, 5, 5 da menos 8, significa que después de 5 segundos, la persona está a 8 metros, ¿no? Porque se mide en metros del punto de referencia, ¿no? O sea, está a la izquierda, ¿no? Si hubiera salido positivo, está a la derecha. Significa que esta persona está yéndose, está retrocediendo o yéndose a la izquierda, ¿no? Eso significa. Bueno, pero como tarea queda acá calcular la razón de cambio promedio, ¿no? Y la razón de cambio instantáneo, ¿no? Para que comparen e interpreten, igual que la anterior. ¿Correcto? Muy bien. Acá también ya hemos hecho estos ejercicios, solamente es para reforzar, ¿no? La empresa Metal S.A. produce y vende plancha de aluminio. Su ingreso en soles está dado por esto. Esta expresión de acá es la que representa el ingreso en soles que tiene esta empresa, ¿no? Donde Q es el número de planchas de aluminio vendida. Determine la razón a la que cambia el ingreso, ¿no? Ojo, ya te está dando una idea acá, determine la razón, te dice, ¿no? O sea, determine la razón a la que cambia el ingreso, razón de cambio, ¿correcto? ¿De quién? Del ingreso. ¿Cuándo se venden 200 unidades? O sea, te está diciendo acá razón de cambio, no te dice promedio, promedio es en un intervalo. Exactamente cuando se venden 200 unidades, dice. Entonces lo que está diciendo acá, razón de cambio instantánea, ¿no? Exactamente cuando Q es 200, ¿no? Ahí se está pidiendo, ¿no? Exactamente eso se está diciendo. Eso hay que aprender un poquito a interpretar, ¿no? Razón de cambio exactamente 200.
instantánea, ¿no? Ahí está, ¿no? No se olviden de las unidades, ¿no? Q, plancha de aluminio, ¿no? Que son las unidades, ¿no? Y el ingreso en soles, ¿no? Siempre un problema de modelación como de este tipo, representa su variable, representan algo. En este caso, Q representa a la lámina de metal y al ingreso en soles, ¿verdad? Ya está. Entonces, como les decía, la razón de cambio instantánea, ¿no? La razón a la que cambia el ingreso cuando se venden 200 unidades significa razón de cambio instantánea cuando Q 200. ¿No? En otras palabras, la derivada de I del ingreso cuando Q vale 200. ¿No? Entonces, la derivada de esta función de acá, lo vemos acá, es fácil, ¿no? La derivada de 400 Q es 400, la derivada de esto es menos 0.2 Q, y luego reemplazamos en lugar de Q, colocamos 200, ¿no? Ahí está, y luego operamos, queda 410. Recuerden que es una razón de cambio, es una división, sería dólares, perdón, debería ser soles acá, ¿sí? Por las unidades, perdón, soles por plancha de aluminio o por unidad, acá debe ser soles, ¿no? Y se me pasó, no lo cambié. Muy bien, ¿no? Entonces, si ustedes se percatan, chicos, los ejercicios de este tipo son fáciles. Básicamente se reducen a sacar la derivada de esto y reemplazar el valor que nos piden, ¿no? Entonces, ¿cómo lo interpretamos esto? ¿No? Otra cosa, signo positivo de antemano, ¿no? Signo positivo de antemano. Los ingresos están aumentando o disminuyendo. Signo positivo, los ingresos están aumentando. Si hubiera salido signo negativo, los ingresos estuvieran disminuyendo, ¿no? Muy bien. Cuando se venden 200 planchas de aluminio, los ingresos de la empresa aumentarán aumentarán a una razón de 410 soles por unidad vendida, ¿no? Recuerden que acá las unidades eran soles, no dólares, ¿no? Pero son soles, ¿no? ¿No? Entonces será, cuando se venden 200 planchas de aluminio, los ingresos de la empresa aumentarán a una razón de 410, ¿no? Aumentarán, signo positivo, 410 soles por unidad vendida. Bien, entonces hasta ahí tenemos todo lo que son derivadas usando reglas básicas, ¿no? Reglas básicas que tenemos, ¿no? Hemos hecho, recuerden, hemos visto la derivada usando definición, usando reglas, bueno, hemos visto ejemplos, utilizando propiedades, como se dieron cuenta, usando la definición es un poco tedioso, ¿no? Luego hemos utilizado unas propiedades que se han hecho un poco más fácil, porque imagínense eso, haciéndolo con definición hubiera abarcado bastante, encontrar la derivada, sin embargo acá la hemos encontrado en un solo reglón, ¿no? Se calcula. Muy bien, entonces tenemos acá lo que se llama regla de la cadena, ¿no? Regla de la cadena, ¿sí? La regla de la cadena, bueno, si se han dado cuenta hasta ahorita, todas las funciones que hemos trabajado son funciones, digamos, simples, que están expresadas así nada más, ¿no? Pero hay funciones que son más complejas, donde el Q está dentro de otra función, ¿no? Puede estar dentro de una raíz cuadrada, dentro de un coseno, que sé, ¿no? Ahí complicaría un poquito, ¿no? Entonces, por lo general, se expresa de la siguiente manera, ¿no? Se tiene que Y depende de U y a la vez U depende de X. Por lo tanto, Y va a depender de X. Vamos a tener esto, ¿no? Entonces, si queremos sacar la derivada de Y con respecto a X, tenemos que pasar por U. Entonces, tenemos que sacar la derivada de Y con respecto de U primero y luego la derivada de U con respecto de X, ¿no? Para pasar esto, ¿no? Entonces, para encontrar la derivada de Y con respecto a X, tienen que estar involucradas estas dos derivadas, ¿no? Y lo relacionamos con esta expresión, ¿no? Derivada de Y con respecto a X no es otra cosa que derivada de Y con respecto de U, ¿no? Por derivada de U con respecto a U. Esta famosa regla de la cadena también se le conoce como cambio de variable, ¿no? A veces las funciones son un poco complejas, que nosotros hacemos un cambio interno, ¿no? De tal manera que se simplifica la expresión, ¿no? Esa es la idea acá, ¿no? Otra forma de verlo así como función compuesta, ¿no? Es así. Y acá vemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto nos dice, ¿no? Y es igual a 2u cuadrado menos 3u más 2, donde u es esto, x cuadrado más 4. Entonces me piden calcular la derivada de y con respecto a x, ¿no? Muy bien. Si acá observamos, y va a depender de u.
¿correcto? Acá está. Y a la vez U depende de X, o sea, Y depende de U y a la vez U depende de X. Por lo tanto, Y va a depender de X. Para calcular la derivada de Y con respecto a X, ¿no? Utilizamos la formulita que hemos visto acá, derivada de Y con respecto a U, de U con respecto a X. Pero esta de acá es la derivada de esto, ¿no? A ver, derivemos esto. ¿Cuánto es? 4U menos 3, ¿no? 4U menos 3. Y la derivada de esto con respecto a X es 2X, se dan cuenta. Acá, el ojo, ¿no? Entonces, esto reemplazamos acá y esto reemplazamos acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, viene la situación. El problema te pide Y respecto de X. Entonces, acá hay un U. ¿Qué debemos hacer? Debemos reemplazar, en lugar de U, poner el valor que es. ¿Quién es el valor de U? El valor de U es esto, ¿no? O el U representa esta expresión. Entonces, colocar esto acá, ¿no? Colocamos esto y operamos, nos queda, bueno, reemplazamos U, nos va a quedar esta expresión. En otras palabras, la derivada de Y con respecto a X es lo que está acá, ¿no? Hay que operarlo esto de acá, ¿no? Hay que operarlo acá, hay que operar acá para que, ¿no? Hay un proceso algebraico nada más, ¿no? Bien, entonces tenemos esta expresión acá. Así no se nos puede presentar los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos, no? Así, ¿qué podríamos hacer en estos casos, no? La idea es la siguiente, hacer un cambio de variable, ¿no? Entonces, podemos decir que este señor de acá vale 1, podemos decir que este señor vale 1, ¿no? Así. Entonces ya tendríamos U lo hacemos al X al cubo menos X al cuadrado más 7, ¿no? O sea, vamos a tener que Y es igual a que a U a la 90, así vamos a tener. Y si te das cuenta, observen esto, Y depende de U. ¿Están? Cuenta acá. Y depende de U. Y depende de U. Y a la vez U depende de X y a la vez U depende de X. Por lo tanto, Y depende de X, como originalmente está, ¿no? Entonces, para sacar la derivada de Y con respecto a X, como nos piden, ¿no? Acá tenemos la derivada de Y con respecto a X, debemos de pasar necesariamente por U, como habíamos comentado. Entonces, tenemos de acá para acá, tenemos derivada de Y con respecto de U, y de acá para acá tenemos derivada de U con respecto de X, ¿no? Y tenemos así, ¿no? En este caso la formulita, que ya es conocida, y la derivada de Y con respecto de U, la primera derivada de Y con respecto de U, o sea, de esta, es el 90 va adelante y el arriba la resta es 1, ¿no? Y la derivada de U con respecto a X, de U con respecto a X es esto, de U con respecto a X es la derivada de esto, que es 3X menos 2X, no, ahí está. Ahora, esto lo reemplaza acá, y esto lo reemplaza acá, ahí sería así, ¿no? Ya está, ¿no? Así. Ahora, nuevamente, el U, como no nos piden en función de U, nos piden en función de X, acá está, reemplazamos el U, lo reemplazamos por lo que es, ¿no? ¿Quién es U? Es esto. Pues a reemplazarlo tenemos esto que está acá, ¿no? Recuerden que este de acá era 1, de acá era 1, y ahí está, y ahí tenemos, ¿no? Entonces, si reacomodamos, ¿no? Tendríamos así, ¿no? O resulta acá, ¿no? Tendríamos acá 90, X al cubo menos X cuadrado más 189 por esto de acá, ¿no? Ahora, observemos algo, ¿no? Antes de continuar, observemos algo. Bueno, esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Pero observemos algo. Miren, ¿ah? ¿Qué hemos hecho? Este de acá, ¿quién representa? Esta es la derivada. ¿Qué ha pasado? El 90 ha pasado abajo. Acá está. Y al exponente se le ha restado 1. ¿Les hace recordar algo esto? Que el 90 pase y el de arriba se resta 1. A la regla potencia, ¿verdad? Y este de acá no es otra cosa que lo que está acá, pero su derivada, ¿no? Entonces, primero, este tanto el 80, el 90 que baja, si le resta 1, les hace recordar la regla de potencia simple, ¿no? Que es esto. Pero en nuestro caso no es con X, es con una función compuesta. O sea, esta parte que está acá, esta parte de acá, hasta acá, es esto, ¿no? Y la parte que está acá, es esto, ¿no? Es esto. Entonces, si generalizamos, hay que generalizar, miren.
la regla básica de x a la n es el n adelante y arriba se le resta 1, ¿no? Pero si ya es x es u, una función compuesta, u a la n, el n va adelante, ¿no? U y arriba se le resta 1, n menos 1, por u'. Ahí está, por u'. Siempre u', ¿no? Ahí está. En otras palabras, ¿no? Si vos diferenciales podemos tener esto, ¿no? El n viene adelante, arriba se le resta 1 por u', ¿no? Ya está, regla de la potencia, ahí está. Este ejemplo 20 es un ejemplo de 1, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? Y acá podemos generalizar también. ¿Recuerdan la derivada de la raíz cuadrada de x? ¿Cuánto era? Era 1 sobre 2 raíz de x. ¿Recuerdan? ¿Sí? Y ahora si tenemos u, raíz cuadrada de u, ¿cómo sería? 1 sobre 2 raíz de u por u', ¿no? Por u'. Siempre por u'. El u' multiplica el 1 y quedaría así, ¿no? Esa es la regla general, ¿no? Entonces, generalizando esta idea, podemos tener esta serie de fórmulas. Miren. La derivada de e a la u no es otra cosa que e a la u por u'. La derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u por u'. La derivada de la secante del seno de u es coseno de u por u'. Del coseno será menos seno de u por u'. La tangente en todos por u', ¿no? Igual como les hice, si conocen otras reglas, bienvenidos, ¿no? Bien. Acá tenemos algunos ejemplos, dando regla de la cadena, ¿no? Te piden que y es igual a w a la menos 2 y w es igual a esto, ¿no? Entonces, y tenemos esto que y es igual a z al cubo más raíz de z más 8 y z es esto, ¿no? Entonces, en ambos casos, observen acá, y depende de w y w depende de x, ¿no? W depende de x. Entonces, para sacar la derivada de y con respecto a x, necesito derivada de y con respecto a x, necesito pasar por w. O sea, derivada de y por w por derivada de w por respecto a x. O sea, tenemos esto, ¿no? Ahora, derivada de y con w, acá lo tenemos, ¿no? Derivada de y respecto a w es menos 2, ¿no? Acá se le resta 1. Y la derivada de w con respecto a x es esto, ¿no? Acá está, derivada de esto es x. Reemplazamos. Esto está acá, esto está acá. Multiplicamos 2 menos 3 por menos 2 da, ¿no? Menos 6, pero primero reemplazamos, no nos pide y respecto a x. Entonces primero debemos reemplazar el w, que es el intermedio, es el de paso, no es el cambio de variable. Entonces, w es 13 a la x menos 4, que lo ponemos así. Correcto. Ya, a la menos 13, ahora multiplicamos, quedaría de esta manera, ¿no? Menos 6 a la x, ahí se reacomoda, ¿no? Estamos reacomodando, esto va adelante y tenemos lo que está acá, ¿no? Ahí está. De igual manera o de manera similar, bueno, ahí estamos concluyendo, ¿no? Derivada de y con respecto a x, de y con respecto a x solamente en función de x, piden, ¿no? Solamente en función de x. Y de manera similar podemos plantear acá, ¿no? Derivada de y con respecto a x sería derivada de y con respecto a z, ¿no? Y luego de z con respecto a x, ¿no? Ahora primero sacamos derivada de y con respecto a z, si derivamos esto, que lo tenemos acá, derivada de y con respecto a z es 3z cuadrado más la raíz cuadrada, la que ya conocemos, ¿no? Y derivada de z con respecto a x, derivada de seno es coseno, ¿no? Y luego reemplazamos. Esto es esto de acá es esto. Recuerden z vale seno de x, recuerden que es derivada de y con respecto a x, o sea que depende de x, este z lo reemplazamos acá, y ahí tenemos, ¿no? Z sería seno cuadrado y acá raíz de z por coseno. Ahora, este multiplica acá y este va a multiplicar acá y tendríamos así, ¿no? 3 seno cuadrado de x por coseno de x más coseno de x sobre 2 raíz de seno de x, ¿no? Ahí está, derivadas de ambos lados, ¿no? Usando regla de la cadena, ¿no? Y acá tenemos unos 3 ejemplos más, ¿no? Aplicando regla de la potencia, ¿sí? En ambos casos regla de la potencia, ¿no? Ahí está. No se olviden aplicando regla de la potencia, ¿cómo sería? Este 7 viene adelante y arriba se le resta 1 por la derivada de lo que está acá, ¿no? Ahí está, ¿no? No se olviden regla de la potencia, acá está. N adelante, arriba se le resta 1 por la derivada, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Este 7 viene adelante, arriba se le resta 1 por la derivada de lo que está abajo. 3x menos x a la quinta, y la derivada de esto es otra cosa que 3x menos 5x a la cuarta, ¿no? De igual manera acá, pero antes
¿no? Que habíamos dicho antes, hay que reescribirlo, en vez de escribir raíz cuadrada, hay que escribirlo x al 1 medio, y ya está como potencia de u a la n, o sea, este de acá sería 1. Este de acá sería u, así, ¿no? Sería u al 1 medio, ¿no? Entonces, aplicándole la potencia, ¿no? Ahí está la formulita. La potencia de u a la n a la menos 1 por u', ¿no? Aplicando esto, tendríamos así el 1 medio viene adelante, ¿no? Acá la restas 1 y acá lo multiplicas por la derivada de 1. Bueno, acá la derivada es esto. Ahora lo reacomodas, este menos 1 va abajo con positivo, ¿no? Y lo saca raíz cuadrada, ¿no? Recuerdan, y acá está la respuesta, ¿no? Recuerdan hace un momento que vimos que esto vimos así, ¿no? Que la derivada de la raíz cuadrada era 1 sobre 2 raíz de x, y vimos que la derivada de la raíz cuadrada de u podría ser esto, ¿no? U'. Entonces podemos aplicar esto directamente, la formulita, si desean podemos aplicar la formulita. Entonces, ¿qué tenemos acá, no? Recuerden, ¿quién era u para nosotros? Es esto, ¿no? Entonces, de frente aplicando la formulita sería acá, aplicando u, es esto, 4x cuadrado más 3x menos 8, prima sobre 2 raíz cuadrada, ¿no? Lo que está acá, ¿no? Si ustedes se percatan, la derivada de esto es 8x más 3x, ¿no? Derivada de 8 es 0 y queda igualito, ¿no? Por cualquiera de los dos. Si les parece más fácil esto, aplíquenlo. Si les parece más fácil esto, aplíquenlo, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero todos son reglas de la potencia. Acá, de igual manera, si ustedes observan, primero, reacomodando esto, si se percatan, esto de acá está elevado a la 1. Si lo llevamos arriba esto, sería a la menos 1. Así, ¿no? Entonces, aplicando regla de potencia, la fórmula está acá, no olvidar. U a la n, el n viene adelante, u a la n menos 1 por u', ¿no? Este menos 1 vendría adelante, sería menos 4. Acá se le resta 1 a la menos 2 por la derivada de u'. Por la derivada de u'. Acá está, no olvidar que este de acá es u. Entonces esto sería u. U sería este y este de acá sería también 1. Ahí tendrías el menos 4 por u a la menos 12. Lo que pasa es que este menos 1 multiplica a este 4, sería menos 4, y este se le restas 1, sería la menos 2, ¿no? Por u', ¿no? La formulita que está acá. Acá no la formulita, entonces sacando la derivada de acá, sería, tendremos así, ¿no? 10x menos 2x cuadrado, sacando factor común acá, sería, si se percata, la factor común sería 2x, ¿no? 2x acá, factor común 5 acá, acá factor común 2x acá 5x al cubo, porque acá es un x, acá igual, y te acomoda, ¿no? ¿De dónde sale esto? Este menos 2 está como negativo, va abajo con positivo, por eso aparece con positivo acá, ¿no? Y este 2x multiplica acá a este 4, por eso sale menos 8x, ¿no? Cuestión que te des cuenta nada más cómo sale esto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y acá tenemos otros ejemplos de aplicación directa, ¿no? De derivada, ¿no? En cada uno de ellos, ¿no? Derivada de función compuesta, ¿no? De regla de la cadena, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, de este primero, de este A, de la derivada del logaritmo natural, ¿no? Lo que primero hacemos, ¿no? Es identificar la función principal, que es el logaritmo, identificamos cuál es su expresión, logaritmo de u, que sería u' sobre u, identificamos quién es u, ¿correcto? Y luego aplicamos la formulita, sería u' sobre u, así sería, ¿no? U' es esto, este es u', u' sobre u. Pero la derivada de esto no es otra cosa que derivada de que es una derivada de la tangente secante cuadrado, ¿no? Sobre, ¿no? De igual manera acá, si me piden la derivada de f, recuerden que este 4/5 no le afecta, la derivada le afecta a esto, por eso he escrito esto. Y acá identifico quién es mi u. Mi u es el, bueno, mi función principal es la L.
a la U, que sería E a la U, y la formulita sería E a la U por U'. Ahora identifico quién es mi U. Mi U sería esto, y ahora esta fórmula la aplico acá, ¿no? Recuerden que la fórmula es E a la U por U', ¿no? O sea, E a la U, lo mismo. El 4/5 es igualito, sería E a la U lo mismo por la derivada de este de acá, ¿no? De acá, correcto. Y la derivada de este es 2x menos derivada de seno coseno, ¿no? Derivada de 6 de 0, ¿no? Y se acostumbra a que esto vaya adelante, ¿no? Por eso que es 2x menos coseno de x, derivada de seno es coseno multiplicado por e a la x cuadrada menos 1 de x más 6, ¿no? También tenemos la C y la D, de igual manera, ¿no? Identificamos la función principal, que es el seno, ¿no? Vemos qué regla nos corresponde, sería seno de U, la derivada sería coseno de U por U', identificamos quién es el U, ¿no? Y aplicamos la expresión, ¿no? Que está acá. Parece largo, pero si se dan cuenta, la fórmula dice coseno de U, acá está coseno de V por U', ¿no? No olvidar que este de acá es U, este de acá también es U, ¿no? Por eso dice coseno de U, ¿no? Dice coseno de U. Dice coseno de U por U', ¿no? Y ahí está, sacando la derivada del U', el 2x más 4. Derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, o sea, 4 sobre x, derivada de raíz cuadrada de 5, 0, ¿no? Y reacomodando, bueno, o escribiendo, tenemos esto, por lo general se pone adelante, ¿para qué? Para que no se confunda y no se multiplique con el ángulo, sino multiplica la función, por eso se coloca adelante. Ahí está. De igual manera acá, aplicando, bueno, nos damos cuenta que la función principal es el coseno, ¿no? Ahí está, el coseno acá, pero recuerden que cuando sacamos derivada al 4 no le afecta la función, o sea, sería así, ¿no? Identificamos quién es el U es el que está ahí, ¿no? Entonces vamos a aplicar, el 4 va a seguir igualito, ¿no? Derivada del coseno es menos seno de U por U', ¿no? Menos seno de U es este, U es este, U es este, y este de acá sería el U', ¿no? Sería el U', así, ¿no? Ya está. U' sería este de acá, ¿no? Y ahí reacomodamos el 3 a la x, derivada de 3 a la x es 3, derivada de e a la x es e a la x, y reacomodamos, bueno, este menos multiplicado al 4 será menos 4, y este de acá lo ponemos adelante, que queda así, de esta manera, ¿no? 4 por 3 e a la menos x por seno de 3x menos e a la x, ¿no? Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de regla de la cadena, ¿no? Acá lo que nos está diciendo que el costo de producir Q unidad de cierto producto es Q igual a 1/3 de Q cuadrado más 4x más 53 en dólares. El nivel de producción durante T horas en una línea de producción es Q, o sea, Q depende de T, que está dado por esto. ¿A qué relación está cambiando el costo respecto al tiempo después de 4 horas, ¿no? Entonces lo que está dando acá, que C depende de Q y Q depende de T. No es una regla cadena, por lo tanto C depende de T, y para sacar derivada de C con respecto a T, sacamos, ¿no? Lo que nos piden razón de cambio del costo respecto al tiempo, debemos sacar derivada de C con respecto de Q y derivada de Q con respecto a T y sacar esta expresión que está acá, ¿no? Ahora, esta expresión de acá ya lo conocemos, ¿no? Sabemos que C es esto, ¿no? Por lo tanto, derivada de C con respecto de Q es la derivada de esto. El 2 viene adelante, 2/3 de Q más 4. Y Q de T es esto, ¿no? Recuerden, C depende de Q, Q depende de T. Y la derivada de esto sería la que está acá, ¿no? 0.4 más 0.03, ¿no? Y juntando estas dos, tendríamos acá, ¿no? Derivada de C con respecto a T. Si la derivada de C con respecto de Q es este, está acá. Derivada de Q con respecto a T sería lo que está acá, ¿no? Lo que está acá, ¿no? Muy bien. Entonces, si se percatan, ¿no? Acá en la expresión nos piden cuando Q, nos piden en un determinado momento, no nos piden exactamente cuando T es 4, pero no, ya vamos a revisar acá.
cuando después de 4 horas nos dicen, no sea cuando t es 4, ¿no? Entonces, t es 4, ¿no? Lo que sucede es que acá hay t y también hay q. Pero sabemos que t vale 4, entonces, ¿cómo calculamos q? Fácil, reemplazamos el t igual a 4, lo reemplazamos acá en el q, y nos va a salir el valor de q. Entonces ya tenemos tanto el valor de q como el valor de t. Reemplazamos cuando q es 3.32 acá y cuando t vale 4 acá. Operamos y obtenemos, bueno, reemplazamos, ahí está, operamos y tenemos que cuando t vale 4 y q vale 3.32, tenemos 10.13 positivo, ¿no? Significa que los costos en ese tiempo van aumentando, ¿no? Y no se olviden las unidades, el costo está en dólares y el tiempo en horas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Después de 4 horas los costos de producción aumentan, porque es positivo, a una razón de 10.13 dólares por cada hora. Muy bien. Entonces, bueno, ¿recuerdan este primer ejemplo que vimos al inicio? Este primer ejemplo que vimos como reflexión, ¿no? Es este, ¿no? Nuestro problema, ¿no? Que habíamos visto para cierto equipo pesado se deprecia, o sea, se devalúa de tal manera que su valor después de T años es Q de T igual a 20.000 por E a la menos 4 T dólares, ¿no? O sea, se le pedía que identifiquen primero la variable, ¿no? El T y el T es años, Q es el valor en dólares y vean el A y el B, ¿no? Si se dan cuenta el A y el B, analizando. Ahora, con los conocimientos que tienen, yo les hice la primera pregunta, les dije así, ¿no? La primera reflexión les pedí. ¿Con cuál de estas tres preguntas lo podemos resolver con los conocimientos que tenemos? Hasta al inicio, ¿no? Sin dar la clase, sin hablar nada derivado. Entonces, en realidad podían hacer esto, ¿no? Esta de acá recién lo pueden hacer utilizando el concepto de derivado. Pero no es hasta regla la cadena que lo pueden resolver esto porque ese de acá es una función compuesta. ¿Correcto? En conclusión, esta de acá es un simple reemplazo. Reemplazar t igual a 5 acá y esta no. Es sacar la derivada de q, luego reemplazar t igual a 5 en la derivada, ¿no? Y luego interpretar. Va viendo, ¿no? La expresión es esta, ¿no? ¿Cuál es el valor de la máquina entre 5 años? No se olviden las unidades, T vale T en años y Q está expresado en dólares, que es el valor de la máquina conforme se va depreciando, ¿no? Entonces, cuando T es 5, simplemente, como les decía, reemplazamos, ¿no? 5 acá y nos sale aproximadamente 2.706.71. ¿Pero qué unidades? 2.706.71, ¿qué? Q está en dólares, ¿no? Sí, dólares, aproximadamente, ¿eh? Porque acá es una expresión aproximada en dólares, ¿no? Muy bien, ¿qué respondemos? Dentro de 5 años el equipo pesado costará aproximadamente 2.706.71. Perdón, estamos unidades, dólares, ¿no? Dólares, sí. Acá está, acá era dólares. No, acá era dólares. Acá era dólares, ¿sí? Dólares, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese es el precio que va, el valor que va a tener. Recuerden que se ha ido devaluando originalmente. Si T vale 0, originalmente el equipo valía 20.000, o sea que en 5 años se devaluó bastante, casi 17.000, casi se devaluó bastante, ¿no? Ya está. Muy bien. La B nos dice, ¿a qué razón cambia el valor de la máquina con respecto al tiempo después de 5 años? Nuevamente la idea, razón a la que cambia el valor cuando t es igual a 5, no es otra cosa que la derivada de q cuando t vale 5, ¿no? Entonces tenemos que calcular la derivada, que acá está calculado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Fácil, ¿no? La derivada, esta es la función. Al 200 no le afecta, la derivada lo afecta solamente a la función. Y la derivada de e a la menos 4t, e a la menos 4t es lo mismo por la derivada del que está arriba, ¿no? Acá está. Es lo mismo por la derivada del que está arriba, ¿no? Y la derivada del que está arriba es menos 0.4, menos 0.4 por t, y esto es menos 0.4, ahí está. Si multiplicamos este con este, te va a dar negativo 8.000, ¿no? Acá está. Entonces, esta es la derivada de q con respecto de t, ¿no? Entonces,
cuando t vale 5, que estamos buscando, reemplazamos ahí. Derivada de Q cuando t vale 5, o sea, acá en lugar de t ponemos 5, reemplazamos y nos va a quedar aproximadamente, nos va a quedar menos 1082.68. ¿Qué unidades? No se olviden, dólares por año, ¿no? Dólares por año, así lo que son. Concluimos, ¿no? Dentro de 5 años el valor del equipo pesado disminuirá, el signo menos significa disminuirá aproximadamente a razón de 1082.68 dólares por año, ¿no? Muy bien, acá tenemos, era nuestro problema de reflexión que veíamos, ¿no? Bien, chicos, algunas conclusiones, ¿no? Sería bueno que ustedes también saquen sus conclusiones, ¿no? Que saquen por su cuenta sus conclusiones, ¿no? Bueno, la derivada de una función en un valor representa geométricamente la pendiente, la recta tangente a la gráfica. La derivada, bueno, en realidad se define como un límite, también se puede ver como lo que está acá, como la pendiente, la recta tangente, o como una razón de cambio instantáneo, ¿no? Y tener en cuenta que las reglas básicas son herramientas muy útiles, ¿no? Que permiten, bueno, calcular con mucha facilidad o con mayor facilidad, ¿no? Que calcular con mayor facilidad las derivadas que usando la definición, ¿no? Que es un poco más compleja. Todas las propiedades, toditas las propiedades que vemos se pueden demostrar utilizando la definición de derivada, ¿no? O sea, usando el límite, ¿no? Muy bien, lo que vimos acá, bueno, al finalizar lo que queríamos ver era resolver ejercicios de problemas de derivadas usando la definición, como vimos en un primer momento, luego propiedades y luego la regla de la cadena, ¿no? Entonces sería bueno nosotros mismos hacernos la siguiente pregunta, sin meditar qué aprendimos en clase, qué fue lo más fácil, qué es lo que pues, nos dificultó más, ¿no? Si en alguna parte nos apoya, nos ayudará esto, en alguna parte de tu carrera nos ayudará la derivada, ¿no? O, bueno, en general, qué compromiso asumimos para poder mejorar la sesión, ¿no? Bueno, básicamente lo que se les pide, chicos, que revisen el material, ¿no? Revisen lo que está en el Canva, revisen todo lo que podemos adicionar, ¿no? Entonces, si se resuelvan ustedes problemas adicionales, ¿no? Bueno, y esta es nuestra bibliografía. Gracias.